Bueno, buenos días para todos. Quiero presentarles en el día de hoy a la doctora Adriana Sánchez, quien nos dará la charla llamada Enfermedades huérfanas a nivel ocular. La doctora Sánchez es optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en optometría pediátrica de la misma universidad, especialista en ortóptica y terapia visual de la Fundación Universitaria del Área Andina. Además, tiene un diplomado de enfermedades huérfanas y es docente de la Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas. Es miembro fundador de la Asociación Optométrica para la Salud Visual Infantil. Es miembro del Colegio Federación Colombiana de Optómetras y miembro de la Asociación Optométrica Colombiana de Terapia Visual, Ortóptica y Pleóptica. También es directora de la óptica infantil aquí en la ciudad de Cali. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. No se alcanzan a imaginar la inmensa alegría que siento de estar acá. Así que muchísimas gracias por la invitación. Ha sido algo muy bonito para mí. Gracias. Bueno, hoy quiero traerles esta charla. Esta conferencia se titula Enfermedades huérfanas a nivel ocular. Básicamente, me gustaría que al final de esta conferencia quedáramos con el corazoncito lleno de saber qué más vamos a poder hacer por estos pacientes. Para empezar esta charla, quiero primero contarles esta cifra o esta, no sé, aquí no avanza. ¿O qué será? Voy a ponerlo acá. Ya, ya funciona. Esta frase que me llama muchísimo la atención y que me ha acompañado desde que trabajo con las enfermedades huérfanas, y es que según la Organización Europea para las Enfermedades Raras, los afectados reciben un primer diagnóstico errado en el 40% de los casos. Y el 25% de los pacientes se demoran entre 5 a 30 años en saber qué tienen. Entonces, imagínense uno tener una odisea diagnóstica entre 5 a 30 años sin conocer qué tiene, cuál es su patología, muchas veces ser tildado porque este es el paciente cansón, qué es lo que ocurre. Entonces, la primera invitación que les hago el día de hoy es a que desde los servicios de optometría y oftalmología podríamos ser la puerta para el diagnóstico de una enfermedad huérfana y sobre todo la mejora en la calidad de vida de un ser humano. Vamos a hablar un poquito de cifras aquí. Lo primero es que, para que ustedes sepan, actualmente a nivel mundial hay más de 7.000 enfermedades huérfanas. El 80% de estas enfermedades son de origen genético. Además, si uniéramos a todos los pacientes que presentan cáncer y que son VIH positivos, aún así los pacientes con enfermedades huérfanas serían muchísimo más. Aproximadamente se habla que son más de 350.000 millones de personas a nivel mundial con una enfermedad huérfana, es decir, que no es una población pequeña. Si uniéramos a todos estos pacientes, serían el tercer país más poblado después de China e India. Sin embargo, a pesar de todas estas cifras, esta cifra me llama mucho la atención. Solamente el 5% de estas enfermedades tienen tratamiento aprobado por la FDA. El 95% no. O, por ejemplo, ni siquiera se sabe qué hacer con estos pacientes y simplemente tienen que recibir un diagnóstico y no hay nada que hacer. Como yo soy optómetra, especialista en optometría pediátrica, pues me gusta mucho la parte, lógicamente, de pediatría. El 50% de los pacientes con enfermedades huérfanas son niños y desafortunadamente el 30% de estos niños que tienen enfermedades huérfanas no alcanzarán a cumplir los 5 años. Y paradójicamente ahí tenemos gran parte pues, de trabajo por hacer, de oportunidades, pues obviamente por tener con estos pacientes, ya que muchas veces las desconocemos, no hacemos de repente la remisión adecuada o no hay tratamiento para estos chiquitos. De los niños que mueren antes del primer año de vida, el 35% presentan enfermedades huérfanas. Y esto, que me encanta pues, y que sería algo bonito que nos lleváramos, más o menos el promedio de la odisea diagnóstica de un paciente es 8 años. Durante estos 8 años pueden visitar 10 especialistas de la misma especialidad, ¿no? En este periodo de tiempo. Y tener 3 diagnósticos errados durante este periodo de tiempo. Es decir, que pues realmente hay muchísimo trabajo por hacer. Por otro lado, tan solo el 50% de las enfermedades huérfanas tienen algún tipo de asociación o alguna fundación que apoye su investigación. El otro 50% pues no la tiene. Quise contarles aquí un poquito acerca de qué es una enfermedad huérfana aquí para Colombia, ya que dependiendo del país se define de una forma distinta dependiendo de la prevalencia. Aquí para Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas. En España es 1 cada 100.000, en Estados Unidos 1 cada 200.000. Les decía al comienzo que hay más de 7.000 enfermedades huérfanas, pero aquí en Colombia se reconocen 2.247 por la última resolución que fue del 2023.
Y aquí se dividen básicamente en tres. Están las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y las olvidadas. Las raras, paradójicamente, pueden ser muy prevalentes en una región y en otras no. Un ejemplo de estas es el síndrome de X frágil, que de pronto han escuchado que para el municipio de Ricaurte tiene el clúster más grande de pacientes con esta enfermedad, incluso recibe visitas de diferentes investigadores a nivel mundial. Pero si uno se va a la costa, pues muy seguramente no hay nadie que tenga síndrome de X frágil. ¿No? La mayoría de estas enfermedades son genéticas, son de baja prevalencia, otras son de cánceres pocos frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. Están las ultrahuérfanas, es decir, esas son aún mucho más raras que las pues, huérfanas, y estas tienen una prevalencia del 0,19 por 10.000 habitantes. ¿No? Y están las olvidadas, que estas están generalmente relacionadas con poblaciones que tienen acceso, que no tienen acceso más bien a servicios públicos, y un ejemplo sería el tracoma, en el cual es difícil encontrar aquí un paciente con tracoma, pero en una población de repente donde pues no haya agua potable ni este tipo pues de condiciones, pues se puede favorecer obviamente la presencia del tracoma. Como les decía, la gran mayoría, el 80% de las causas son genéticas, algunas son infecciosas, otras son autoinmunes, otras son ambientales y otras definitivamente son totalmente desconocidas para nosotros. Otra parte en la que podemos pues lógicamente trabajar. Algo muy bonito es que Colombia tiene una legislación muy robusta en enfermedades huérfanas, quizás la mejor en Latinoamérica. ¿Mm? Desde el año 2010 se está hablando aquí de enfermedades huérfanas y fue cuando se puso en la mesa el reconocerlas como tal. Y aquí atañe algo que deberíamos estar haciendo, es que esta ley dice debemos capacitarnos y divulgar las enfermedades huérfanas en el talento humano de salud. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues muy pocas veces se dan estos espacios precisamente para que las personas que están aprendiendo o para las personas que obviamente ya hacen parte del talento humano en salud, pues obviamente hablemos de enfermedades huérfanas. Este creería yo que hace parte de la deuda que tenemos con estos pacientes. Por otro lado está la circular 011 del 2016 en el que se identifica cómo va a ser el ABC de la atención de estos pacientes, qué tenemos que hacer con ellos. Está la resolución 3681 del 2013 en el que se indica que se debe reportar por única vez un paciente con enfermedades huérfanas, ante quien se reporta ante el CIVIGILA y aparece en una base de datos de enfermedades huérfanas. Y ustedes van a ver ahorita con sorpresa que creería yo que nos está faltando reportar a estos pacientes precisamente ante el CIVIGILA. En el decreto 1954 del 2012, ¿sí? Se habla del sistema de información de pacientes con enfermedades huérfanas y el último listado, que es el que tiene las 2174, salió en la resolución 23 del 4 de enero del 2023. En teoría, este se tiene que alimentar cada 2 años. Se tiene que alimentar supuestamente ahorita en el 2025. Pero ¿qué pasa aquí para Colombia? Resulta que en el corte del 10 de abril del 2024, quise sacarles esta cifra, habían 84.175 personas con enfermedades huérfanas. En este listado, si ustedes se fijan, no aparece ninguna a nivel ocular. De repente aparece la miastenia gravis, que tiene algún compromiso, pues lógicamente a nivel ocular. Y entonces uno pensaría, venga, caramba, ¿será que es que no hay enfermedades huérfanas que reportar ante el Civigila o será que nos está faltando reportarlas y por eso es que no aparecemos? Y uno diría, pero venga, es que yo no veo enfermedades huérfanas, eso realmente pues no es como muy frecuente en la consulta diaria que tengo. Y resulta que aquí, como les decía, para Colombia hay 2.247 enfermedades en Colombia y de esas 2.247, 156 son a nivel ocular. En ese código QR les quise sacar un listado de las 156, si quieren tomarlo, que existen aquí para Colombia. Y ustedes se van a dar cuenta que hay tres que uno diría, venga, pero es que esta yo la he visto, estas sí yo las he visto. El albinismo culocutáneo. Declaro que cuando yo por lo menos empecé con todo este tema de las enfermedades huérfanas, gracias a una mujer a la que le agradezco el día de hoy, Solange Mosquera, referente de la Mesa Técnica de Enfermedades Huérfanas y paciente de retinosis pigmentaria, no sabía que el albinismo culocutáneo era una enfermedad huérfana. Entonces uno dice, wow, quizás es que no los estamos reportando. Está la retinosis pigmentaria. Yo creo que podríamos hacer un censo acá y decir si alguna vez alguno no ha visto una retinosis pigmentaria y creería yo que sí. Y están las distrofias de conos y bastones. Entonces, pues les dejo este listado como para que nos familiaricemos pues precisamente con ellas. Por otro lado, los pacientes no la pasan nada bien cuando tienen una enfermedad huérfana. Desde antes de saber, pasan por la odisea diagnóstica que les mencionaba y tienen una dificultad grandísima para obtener un diagnóstico exacto. Por parte del talento humano en salud, pues
Yo no me sé las 7.000 enfermedades huérfanas que hay. Y pues obviamente este desconocimiento nos lleva a que a veces no sepamos exactamente cuál es la que existe y cómo podemos obviamente diagnosticar apropiadamente a ese paciente. Aparte hay altos costos en su diagnóstico, pero la buena noticia es que para todo el sector de salud hay algunas enfermedades que simplemente con verlas no necesitan algún examen especial, las podemos diagnosticar. El albinismo culocutáneo. Yo veo a un paciente y yo puedo saber que tiene albinismo culocutáneo, valoro su fondo de ojos, su hipopigmentación del iris y pues obviamente lo puedo ver. En el caso por lo menos de las aniridias o de los colobomas es algo que es visible, que en ese momento pues lógicamente se puede ver y no requeriría pues obviamente un alto costo en su diagnóstico. Aparte, pues hay falta de investigación sobre su enfermedad. Cuando uno trata de buscar información sobre cada una de estas enfermedades, pues se cuentan con reportes de caso, pero no con metaanálisis. Y ustedes saben que pues en la cadena de investigación, pues lo más pro, como dicen ahora, serían los metaanálisis. En los pacientes con enfermedades huérfanas es raro encontrar un metaanálisis. Hay opciones de tratamiento limitadas. Acuérdense que solamente el 5% de estas enfermedades tienen tratamiento aprobado por la FDA. En algunos casos, los altos costos en tratamientos, pues obviamente no ayudan. En muchos casos, el costo del tratamiento de un paciente podría ser el rubro que se utilizaría para la atención en otros pacientes. Requieren trabajo de equipos multidisciplinarios, como ustedes lo van a ver, y que desafortunadamente, pues en todas las regiones del país no cuentan con este equipo multidisciplinario para atenderlos. Hay una dificultad de acceder a servicios médicos, sociales y asistenciales. Hay una sensación de aislamiento. Muchos de estos pacientes presentan depresión, han hecho intentos de suicidio y desafortunadamente pues han llegado en algunos casos a lograrlo porque precisamente no saben a dónde acudir, no saben qué hacer. Hay una confusión en diagnósticos diferenciales. Yo recuerdo que cuando uno estaba en la universidad, pues obviamente uno trataba de aprenderse todo lo que fuera como lo más común, lo más frecuente. Casi nunca uno se iba a indagar un poquitico más. Y aquí la invitación es a indagar un poquitico más sobre el resto. Y hay una falta de tratamiento pues efectivo. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con enfermedad huérfana, pueden presentarse dos caminos. Uno, que el paciente ya llega con una enfermedad huérfana, el paciente diga, bueno, yo tengo síndrome de Prader-Wills. Entonces yo puedo chequear y mirar, venga, ¿qué es? O por el contrario, que llegue con hallazgos que me podrían hacer sospechar, ¿será que este paciente tiene una enfermedad huérfana? Y aquí les quise traer pues algunos. ¿Cuándo sospechar? Cuando ustedes tengan rasgos fenotípicos atípicos, tanto físicos como comportamentales. Entonces el primero, obviamente no puedo nombrarlos todos, pero quise ponerles algunos ejemplos. En la parte física, la implantación baja de las orejas, la alteración de la pigmentación de la piel. Si yo tengo hipopigmentación, podría pensar de repente en un albinismo culocutáneo. Si yo tengo de repente manchas café con leche acompañadas de nódulos de Lynch, puedo pensar en una neurofibromatosis. La polidactilia, el pie equinovaro, la talla baja o alta, talla baja más relacionado de repente con síndrome de Noonan, con síndrome de Turner en las niñas, o la talla alta de repente con el conocido síndrome de Marfan. Cuando hay alto peso o aumento del vello corporal, también podríamos pensar, venga, si está acompañado de algo más. Si hay tres rasgos fenotípicos que ustedes identifican en un paciente, esto ya es un signo de alarma. No uno solito, sino que hayan tres dentro de los muchos que hay. Dentro de la parte de comportamiento pueden presentarse algunas situaciones como la dermatilomanía, en la que los pacientes literalmente se comen como las uñas y se arrancan pedacitos del dedito. La sonrisa frecuente, que es sinónimo casi siempre en estos pacientes del síndrome de Angelman, la dificultad para succionar y la obsesión por comer, como en el síndrome de Prader-Wills. Cuando haya retraso en el desarrollo, por eso es importante que todas las personas que tengamos que ver con atención a pacientes, no solamente en pediatría, sepamos como esos hitos normales del desarrollo para poder identificar, oiga, venga, este chiquito como que no va muy bien en esta hoja guía que uno debería llegar a tener para, pues, en la parte de fonoaudiología, de visión, pues obviamente la parte cognitiva y en general. Cuando luego del tratamiento no hay mejoría, ustedes hacen un tratamiento, el paciente efectivamente lo hace juicioso y no hay mejoría. Ustedes tratan de otra manera y no hay mejoría. Uno podría pensar, ¿por qué no está mejorando este paciente? ¿Qué pasa aquí? Cuando hay múltiples valoraciones médicas sin diagnóstico, yo creo que siempre hemos tenido ese paciente que llega y nos dice, mire, es que me ha visto todo el pool de X especialistas aquí en Cali, he ido hasta Bogotá, Medellín y no han dado con qué es lo que tengo. Ahí uno tiene que empezar a pensar, ¿qué será lo que pasa? ¿Por qué es que precisamente no se ha podido diagnosticar? ¿Será que es una enfermedad huérfana? Y cuando hay empeoramiento súbito de las enfermedades.
Cuando hay alteración en la evaluación de fondo de ojo y segmento externo, nosotros tenemos una ventana grandísima y es que por medio de la valoración del fondo de ojo y el segmento externo nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. Si veo una espícula ósea, espículas óseas, perdón, pues puedo pensar obviamente en una retinosis pigmentaria. Si veo de repente en unos nódulos de Lynch, empezar a buscar de repente si tenemos alguna manchita café con leche y pensar en una neurofibromatosis. Cuando hay un inicio temprano de las enfermedades, como en el caso de la artritis juvenil, que uno no le espera, pues obviamente en un niño, por ejemplo, de 10 años, o de las cataratas congénitas, que uno espera, pues que aparezca cataratas en una persona mayor y no en un niño. Les quise dividir las enfermedades huérfanas en cuatro grupos. Una, las que son específicamente a nivel ocular, ¿m? Es decir, pues efectivamente solo tienen compromiso a nivel ocular. Un ejemplo de ella sería la retinosis pigmentaria o retinitis pigmentaria. Otras son las enfermedades huérfanas que en general están presentes, pero tienen compromiso a nivel ocular, como el síndrome de Marfan. Y aquí quiero detenerme un poquito porque en alguna ocasión escuchaba que como el paciente no tenía subluxación del cristalino, no se podía catalogar como síndrome de Marfan. Resulta que en estudios que han realizado hay comparativos en los que simplemente no todos los pacientes hacen durante su vida subluxación o luxación del cristalino. El 86% lo pueden hacer, pero quiere decir que un 14% no. Y lo hacen generalmente después de la primera infancia o después de los 12 años. Una forma de evitar que hagan subluxación del cristalino, encontré un artículo muy bonito en el que se decía que era adecuado decirle al paciente que no durmiera boca abajo. Es una cosa muy sencilla que uno podría intentar para ver, pues obviamente, que evitar esto, pero no todos los pacientes terminan con subluxación del cristalino. Otras son las enfermedades huérfanas que pueden tener algún signo a nivel ocular, como es el caso de la enfermedad de Wilson, en el que son acúmulos de cobre y está este anillo que es el de Kaiser-Fleischer, que se observa así como ustedes ven. En este iris que es claro, pues se observa fácilmente, pero en los iris oscuros de repente como los míos, pues seguramente no se va a observar. Y por otro lado están las enfermedades huérfanas que no tienen ninguna sintomatología a nivel ocular, como por ejemplo la displasia broncopulmonar, en el que se presenta generalmente en los niños, no pueden respirar solitos y pues obviamente requieren tratamiento, pues obviamente adicional. Y cuando hablamos de enfermedades huérfanas a nivel ocular, también se las quise subdividir. Lógicamente no puedo mencionar aquí las 156 que les decía, pero sí decirles que se las quise dividir en estas. Malformaciones, colobomas, ausencias, las que tienen compromiso corneal, las que tienen compromiso en cristalino, las que tienen compromiso retinal y las que tienen compromiso general del globo ocular. Entonces, cuando hablamos de enfermedades como los colobomas, las ausencias, las malformaciones a nivel ocular, tenemos estas cuatro solamente a manera de ejemplo. En el caso de la anoftalmia, la microftalmia, ¿sí? Tenemos un trabajo en equipo muy bonito que hacer entre oftalmología y optometría. Se puede pensar de repente en la adaptación de una prótesis ocular, en algo tan sencillo que a veces se nos olvida y es que todo paciente con ojo único siempre debe llegar su protección con sus gafas que sean resistentes al impacto, es mandatorio. En el caso de la aniridia y el coloboma de iris, se puede empezar a tratar desde muy bebecitos con lentes de contacto rígidos con color que permitan que se dé algún, como si fuera una especie de filtro de diafragma, ¿sí? Para que se pueda llegar a dar algún tipo de fijación, desarrollo de algún tipo de fijación. Esto evitaría que estos pacientes terminaran en la larga lista de pacientes con baja visión o con ceguera. Entonces, esta es esa manera nada más de ejemplo. Dentro de las enfermedades oculares con compromiso de la córnea, les quise traer dos. La mucopolisacaridosis, muchas de los tipos de mucopolisacaridosis cursan con opacidad corneal y algo que me pareció bien llamativo es que si un paciente recibe un diagnóstico de mucopolisacaridosis antes de los 2 años, se podría llegar a tratar y evitar que terminara precisamente en silla de ruedas o que no pudiera caminar, solamente con que se diagnostique antes de los 2 años. Y las distrofias corneales que creo yo que están pues en todo lado. A nivel de cristalino, aquí hay cuatro ejemplos. Está pues la típica luxación del cristalino y la subluxación del cristalino, que puede presentarse, como les decía, en el síndrome de Marfan, pero no es mandatoria. La microesferofaquia, que se puede presentar en el síndrome de Weil-Marchesani. Y la catarata congénita, que definitivamente siempre tenemos que reportarla porque es una enfermedad huérfana. ¿Qué se puede hacer en todas estas? Pues obviamente tratar de evitar que se llegue pues a la baja visión, pero en caso de que lleguen, pues hay servicios de baja visión y de integración por medio de diferentes apoyos para que pues obviamente este paciente pueda tener su vida lo más adecuada posible. Dentro de retina, no, pues de retina yo creo que nos podríamos quedar aquí todo, casi que podría ser un congreso de enfermedades huérfanas en retina. Pero les quise colocar solamente aquí cuatro ejemplos: la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Coats, la enfermedad de Stargardt y la maurosis congénita de Leber. Y me faltaría de pronto la distrofia de conos y bastones.
que creo yo que durante nuestra vida profesional vamos a tener la oportunidad no solamente de ver una, sino muy seguramente varias, y lo importante pues es reportarlas. Cuando hablamos ya de síndromes o enfermedades que tienen compromiso a nivel ocular, les quise colocar aquí estos ejemplos en los que uno puede ver, venga, este paciente tiene compromiso sistémico, pero además compromiso a nivel ocular, como en el síndrome de Axenfeld-Rieger, en el que se ve pues básicamente esa pupila que no tiene como una forma adecuada, algunas pueden parecer como la pupila de un gatico, el síndrome de Cogan, el síndrome de Peters, en el caso del síndrome de Peters, sobre todo de Peters Plus, determinar si esa aniridia o ese coloboma de iris, pues realmente se puede tratar de ayudar por medio de la adaptación de un lente de contacto cosmoprotésico rígido. El síndrome de Usher, no todos los síndromes de Usher cursan con retinosis pigmentaria, pero sí algunos. Pero el síndrome de Usher es la primer causa de sordera en los niños menores de 5 años. El síndrome de Marfan, que ya se los había explicado, la mucopolisacaridosis y la neurofibromatosis. Y aquí quiero hacer un capítulo especial para la miopía. Ahorita está como muy en boom todo el tema de la miopía y hablamos de miopía porque ya sabemos que para el año 2050 el 50% de la población va a ser miope. El problema no es tanto toda esa población, sino ese 10% de esa población que va a ser miope magno, es decir, después de 5 o 6 dioptrías. Ahí es cuando ya hablamos de miopía magna. ¿Y qué pasa? Que aquí nuestro deber sería determinar si esas miopías magnas son sindrómicas o no. Aquí les quise traer un listado de 10 enfermedades que cursan con miopía, pero que no son específicamente de compromiso ocular y que si pudiéramos diagnosticar a tiempo y hacer una remisión adecuada a genética, pues obviamente lo podrían diagnosticar y evaluar estos pacientes para que lleven obviamente sus citas con otras especialidades que podrían llegar a evitar que su vida pues obviamente se complique. Está el síndrome de miopía alta sordera neurosensorial, el síndrome de miopía grave, laxitud articular generalizada y talla baja, el síndrome de Stickler, que también es común, el síndrome de Usher, de Marshall, de Ehlers-Danlos, de Weill-Marchesani, la aplasia cutis, el síndrome de Alaguilet y el glaucoma congénito agudo. Y aquí quiero proponerles algo que, por lo menos desde mi parte, trabajo cuando hablamos de pacientes miopes magnos. Lo ideal, ¿qué sería? Esta es como la cuadrícula que creería yo que deberíamos trabajar cuando hablamos de miopías magnas en niños. Uno, valoración lógicamente por optometría, ojalá que fuera por optometría pediátrica. Definitivamente valoración por oftalmopediatría, el trabajo en equipo entre oftalmopediatría y optometría pediátrica es necesario. Y aquí retinología. Es necesario que tengamos retinólogos que puedan evaluar niños desde muy chiquitos. Este caso de esta chiquita lo traigo a colación porque si ustedes se fijan, esta chiquita, quiero que vean sus piernitas como son. Esta chiquita cuando la recibimos, pues sabemos que tenía una miopía magna y con oftalmopediatría pues sabemos que pues obviamente su retina estaba comprometida. Se pidió valoración por retinología, fue un poquito difícil hacerla porque en esa época tenía 3 años, luego se les pidió una angio, también fue difícil hacerla, pero se logró hacer y con todo esto se mandó un concepto para genética y encontramos que esta chiquita tiene síndrome de Stickler. Como ustedes ven, sus piernitas detonan precisamente esto que está pasando con sus articulaciones. Esta chiquita ya pasó por valoración por otorrinolaringología, ya que muchos de estos pacientes hacen sordera neurosensorial y va a tener que estar durante toda la vida chequeándose, pero miren lo bonito. Pudimos ver desde los servicios de optometría y oftalmopediatría que había algo más que teníamos que tocar y esa puerta que teníamos que tocar era retinología y genética. Hay más de 226 genes asociados a la miopía, pero quise solamente traerles que hay 82 genes asociados a la miopía magna, que puede ser una miopía magna no sindrómica o una miopía magna sindrómica. Necesitamos que todos los pacientes que tienen miopía magna sean remitidos a los servicios de genética para poder determinar si es que es esto algo que está pasando y que podemos hacer algo por los pacientes. ¿Y qué debemos hacer ante el diagnóstico de un paciente con enfermedad huérfana? Pues lo primero, preguntarle si de repente ya está dentro de la base de datos de enfermedades huérfanas y si no, reportarlo ante el CIVIGILA. Hacer un manejo integral de la historia clínica. Y aquí hago también un llamado a atención porque muchos de estos pacientes son polimedicados, ¿no? Y creen que su enfermedad, que puede que no sea a nivel ocular, es la que produce alteraciones visuales. En un congreso de enfermedades huérfanas se me acercó una paciente con una enfermedad huérfana que no tenía nada para que ver con la particular, tenía 50 años y me decía, es que debido a mi enfermedad yo ya he notado que de cerca tengo que alejarme el texto. Pues no era debido a su enfermedad huérfana, sino a la presbicia. Pero hay un total desconocimiento desde los pacientes y desde nosotros saber que todos los pacientes con enfermedades huérfanas, independiente de si es con compromiso ocular o no, debería ser valorado por los servicios de optometría y de oftalmología.
Y obviamente pues manejar historial clínico completo, porque muchos de estos pacientes tienen tantos medicamentos, tantos tratamientos que qué mejor que se pudiera pues obviamente unificar. El manejo multidisciplinario, vuelvo y hago énfasis muchísimo con genética y con diferentes especialistas, realizar el tratamiento necesario para el paciente y el seguimiento al caso clínico. Resulta que muchos de estos pacientes no tenemos tratamiento, pero podemos intentar qué más se puede hacer con ellos. Paradójicamente, el fin de semana teníamos una actividad con Asosabin y veíamos cómo los padres de los niños con enfermedades huérfanas decían, yo quiero intentarlo. Es que vamos a intentarlo, con el caso de los prismas gemelos, que vamos a intentarlo para esto. No, yo quiero intentarlo. Estos pacientes ven la luz en nosotros cuando nosotros pensamos, venga, ¿qué más podemos hacer? A pesar de que sea un reporte de caso y de repente no sea un metaanálisis, pues lógicamente por la cantidad de población. Recomendar al paciente buscar asociaciones de pacientes con la misma enfermedad. Aquí les quise colocar tres, pero hay pues muchísimas obviamente aquí a nivel nacional. ¿Y esto por qué? Porque es como un bálsamo para la situación mental de estos pacientes. El encontrar que hay otros pacientes que también tienen su misma enfermedad los alivia muchísimo y sobre todo les quita esa carga de qué más hacer. Hay algunos pacientes que ya han recorrido esa ruta y ya les pueden decir obviamente a los nuevos qué hacer. Y realizar investigación. Definitivamente creo que esta es una deuda que tenemos con estos pacientes. ¿Qué beneficios tiene el diagnóstico de una enfermedad huérfana para el paciente? Inclusión en la base de datos de pacientes con enfermedades huérfanas, conocer lógicamente su patología. Muchos pacientes descansan cuando por fin saben, después de muchos años, qué fue lo que o qué es lo que tienen. Conectarse con grupos de asociaciones que presentan su enfermedad, como les decía, disminuir su carga psicológica, la planeación de su familia, y esto es muy importante. Imagínense en Ricaurte, pues toda la población que hay con síndrome de X frágil, ¿qué habría pasado si hubiera llegado un genetista hace muchísimos años y hubiera dicho, venga, es que mire lo que está pasando acá? Todos los pacientes tienen derecho a saber si cuando tengan hijitos, esto va a pasar también con sus hijos. No pagan copagos, esto es algo importante. Aquí actualmente en Colombia los pacientes con enfermedades huérfanas no pagan ningún tipo de copago. En teoría, entiendo yo cómo está el sistema de salud actualmente, pero en teoría hay mayor agilidad en trámites de tutelas y desacatos, mayor visibilidad de su enfermedad y mayores estudios para su diagnóstico y tratamiento cuando las vamos conociendo. Aquí les muestro algo que con orgullo manejamos aquí en Cali desde hace aproximadamente 3 años, un grupo de optometría que nos hemos dedicado a trabajar en enfermedades huérfanas. Tenemos especialistas en prótesis ocular y anaplastología, en baja visión y rehabilitación integral, en ortóptica y terapia visual, en contactología, en optometría pediátrica y en control miopía. Todos nosotros nos hemos ido formando durante estos años en ver qué más podemos hacer por estos pacientes y sobre todo conocer cuáles son las rutas adecuadas para poderlos ayudar. Qué bonito que se pudiera articular lo mismo con la clínica de oftalmología. Y quiero dejarles esto que hace parte de las conclusiones y es que todo paciente diagnosticado con una enfermedad huérfana, sea a nivel ocular o no, debería ser valorado por optometría y por oftalmología. Eso debería ser para todos los pacientes que tienen una enfermedad huérfana. Esta frase nos acompañó en el congreso del año pasado de enfermedades huérfanas que se desarrolló aquí en Cali y es que nos decían, nos invitaban, cuando escuchamos el galopar uno generalmente piensa en caballos. La invitación es a pensar que también hay cebras que podrían estar apareciendo. Es decir, la invitación es a que pensemos en pacientes con enfermedades huérfanas cuando tenemos en nuestros consultorios cosas que nos llaman la atención. Y definitivamente el llamado sería para que fuéramos realmente parte de la solución y no del problema. ¿Cómo? Capacitándonos. Creo yo que es la única forma, capacitándonos. Les quiero agradecer muchísimo por la oportunidad de hablar de este tema que realmente me apasiona. Les dejo mis datos, cualquier pregunta en lo que les pueda ayudar con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Clínica de Oftalmología. Muchas gracias, doctora Adriana Sánchez, por esta excelente charla. Le quiero contar que aparte del auditorio que tiene aquí presente, hubo más de 50 personas conectadas en la virtualidad, entonces es una muy buena, un buen público el que tuvo para su charla. Quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta para la doctora, para pasarles el micrófono. Claro que sí, doctora. Adriana, muchas gracias por esta charla. Con Se todo ve que gusto, eres doctora. experta en este tema. Realmente me llama mucho la atención que enfermedades que uno no consideraba como huérfanas son consideradas, como por ejemplo el albinismo, la artritis reumatoidea juvenil. Entonces, estos pacientes se benefician de estar metidos en esta lista del CIVIGILA y tener todos los beneficios que tiene el gobierno, porque realmente tienen muchos, tienen acceso a las drogas, tienen acceso, pues, bien sea peleado o no peleado por tutelas, es importante, pero lo que yo creo y lo que decías al principio,
antes, o sea, nos que llevamos tanto recorrido en la oftalmología, vemos que nos demoramos mucho en hacer los diagnósticos porque el acceso a la parte de investigación genética era muy difícil. Hoy en día ese periodo se acorta muchísimo si lo sospechamos desde un principio. Y es lo que le insisto yo a los residentes y a los estudiantes cuando vemos los pacientes, veámoslos como ves tu niñita, desde que está caminando, desde que va a entrar, la cara, la expresión, el contacto visual que hace contigo, la formación de la cara, el resto del cuerpo, porque hay cosas que se nos pueden pasar. Yo les digo, cuando vean un niñito muy feíto, algo tiene, porque realmente feo es que no tiene, digamos, La simetría. la simetría que tenemos todos, o que Ujú. puedan tener todos los normales. Entonces, hacer este ejercicio cada vez que se ve un muchachito o cada vez que se ve una persona, un paciente, no centrarnos en el ojo y olvidarnos del resto. Te quería preguntar, ¿hay forma de tener, digamos, estas enfermedades raras del C-Vigila dentro de, o sea, en tu computador para entrar directamente a ellas o este listado Claro que o hay sí, que yo se los entrar puedo. especialmente? No, yo se los puedo compartir, doctora, me comprometo a compartirle el listado. El listado tiene algo muy bonito y es que Pero aparece digo de una yo, vez con el código. la forma de entrar directamente, o sea, señalar la enfermedad en el C-Vigila y entrar directamente. Sí, porque tiene el código. Entonces, Ajá. como les decía, el listado, ¿sí? Viene ya con el código, porque es que es importante que quede dentro del código, ¿sí? Y sobre todo ver si oftalmología puede ser un referente para diagnosticarlo. Y me comprometo, como le digo, a enviarle el listado y si es oftalmología, digamos que como el especialista adecuado, no, porque hay algunos que aparecen que es que tiene que necesita prueba genética o no. ¿M? En el listado aparece el nombre de la enfermedad, el código, cuál es el especialista que tiene que ser referente y me comprometo a mandarlo cómo sería para aportarlo en el Civigila. Sí, muy bueno porque, por ejemplo, neurofibromatosis uno ve mucho y uno ni siquiera le insinúa al paciente que puede estar en esta lista. Exactamente. Y usted Entonces, dijo una cosa importante, la legislación ahorita está trabajando muy arduo por estos pacientes. Incluso para el año pasado, si no estoy mal, o no recuerdo si fue este año, salió la ley de cuidadores en las que ayudan porque es que muchas de estas mamás o de estos papás son 24/7. Entonces, o trabajan o se quedan cuidando a sus hijos. La dificultad para ellos no es pues realmente menor, realmente es muy grande. Entonces, cuando ya están incluidos en el listado de enfermedades huérfanas, esto es básicamente cuando ya tienen el certificado de discapacidad visual. Ah, venga, es que yo soy parte de los pacientes de enfermedades huérfanas, yo soy cuidador de estos pacientes de enfermedades huérfanas. Además de eso, porque es que pueden entrar a estudio genético, porque es que muchas veces en el caso de la retinosis pigmentaria, no sé si les ha pasado, pacientes que ya son adultos y se acostumbraron a que no, es que mi papá perdió la visión, mi mamá perdió la visión, es que eso es de la familia, todas nuestras familias vienen así, han perdido la visión y no saben que tienen retinosis pigmentaria, que se podría hacer algo, pues no para ellos en este momento, sí, pero pues su consenso con genética para pues obviamente planificar su familia. ¿Qué tanto pues es posible que mi familia vaya a tener esta enfermedad? bueno, Adriana, muchas gracias. Con Muy todo gusto, interesante. doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de pronto? O si no, Blanca nos comenta si hay en el chat de pronto han dejado alguna pregunta. Sí, doctor, hay dos manos levantadas y una en el chat. Vamos en el orden. La doctora Solange Mosquera levantó la mano, luego con el doctor Ocampo y luego el chat. Doctora Solange. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, Solange, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo muy especial para todos. Pues muy contenta de haber recibido la invitación para participar en la charla de parte, digamos, de la Secretaría de Salud Pública y Distrital de Cali. Pues muy agradecidos y de verdad que nos encanta que haya una mayor divulgación sobre este tema de enfermedades huérfanas y sobre todo con énfasis en la visión. Consideramos que pues es importante que se aborden estos espacios y más desde las instituciones en conjunto con la academia. Para nosotros en la Secretaría de Salud y a todos, pues la invitación es que estamos dispuestos para acompañarlos en todos estos procesos de formación y a la doctora Luz Ariana, pues muy agradecida también porque digamos que en Cali ha sido desde oftalmología la pionera, la que se ha puesto la camiseta, pues para hacer este enfoque diferencial de las enfermedades huérfanas que afectan la visión. Para nosotros es importante
Y digamos que en la medida que podamos involucrar a más profesionales de la salud, a más instituciones de la salud que se dediquen a la salud visual, pues le estaremos garantizando un mejor porvenir a los pacientes con enfermedades huérfanas que su diagnóstico también va acompañado con afectación visual. Así que muchas gracias y en la Secretaría de Salud pues estamos muy dispuestos a acompañarlos a trabajar en aras de que más profesionales puedan conocer estas patologías y lo más importante para nosotros, que las tengan agendadas en el día a día. Todos los días en Cali, cuando las personas asisten a los servicios de salud, estamos seguros que un médico general, un médico especialista, generalmente siempre atienden a un paciente con enfermedad huérfana que no está diagnosticado y se les va porque de pronto no conocen alguno de los síntomas que puede ser una bandera roja que indique hacer una remisión oportuna y garantizar que ese paciente pueda conservar, en este caso, su visión para que mantenga su autonomía y su calidad de vida. Así que muchas gracias por el espacio. Les comento, Solange Mosquera es paciente de retinosis pigmentaria, hace parte, y creería yo que la pionera de enfermedades huérfanas aquí en Cali, y hace parte de la mesa técnica de enfermedades huérfanas aquí en Cali. Muchísimas gracias, Solange, muchísimas gracias. No sé si Con mucho gusto. creo que el doctor Hugo Campo tiene la mano levantada. Sí, el doctor Ocampo. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Ok, doctor. ah, listo. Adriana, muchísimas gracias primero que todo por aceptar la invitación. Tocaste un tema que es complejo de explicar, pero lo hiciste de una forma tan esquemática y tan clara que creo que no solamente aclaraste muchas de las dudas. En lo personal me sorprendí saber que COEX, por ejemplo, está catalogada entre enfermedades huérfanas y uno la normaliza dentro del área de la especialidad. Y esto es muy importante porque, como bien lo mencionaste, estas enfermedades tienen un gran problema y es qué vamos a hacer con ellas y primero cómo las diagnosticamos. Creo que hay mucho, mucho terreno por hacer allí y quiero extender una invitación que el próximo 6 de diciembre, dentro de la Mesa Técnica de Salud Visual Ocular, precisamente, se va a realizar aquí en Cali una reunión del grupo de retinosis pigmentaria. No estoy seguro si es en la biblioteca departamental, pero para extender la invitación para que quien quiera ahondar un poco más sobre el estado actual en Colombia de la retinosis pigmentaria, y no vamos a hablar de la enfermedad como tal desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de los pacientes. Creo que es muy importante que como médicos y como personal de salud nos sensibilicemos de qué hacer, cómo ayudar a estos pacientes con enfermedades tan complejas donde la cura no es, radica solamente en un tratamiento, una cirugía, sino un acompañamiento y sobre todo brindarles una mejor calidad de vida haciendo un diagnóstico temprano y un acompañamiento oportuno. Entonces, 6 de diciembre, aquí en Cali se va a hacer esa reunión. Para quien quiera ir, yo les aviso por el interno dónde va a ser, que sería fantástico que nos acompañaran para que se sensibilizaran un poquito más. Ok, Doctor doctor. Ocampo me puede mandar la información y yo la puedo mandar a la base de datos que comparto a todos los participantes externos para que les llegue. Súper. Muchísimas gracias, Blanquita. Muchas gracias, doctor Ocampo. Blanca, ¿alguna otra pregunta de pronto? Sí, doctor, en el chat tengo una pregunta de la doctora Olga Rubio de Bogotá. Dice, ¿será reportada a Sigila cuando ya tienen el diagnóstico genético o la valoración genética? No, como les digo, en el listado que me comprometo a enviarles aparece si es necesario o no que genética obviamente la diagnostique o si puede ser básicamente diagnosticada por oftalmología. Ahí aparece cuál es el especialista que recomiendan que sea quien lo diagnostica, pero realmente no, o sea, no todas necesitan pruebas genéticas. Igual recuerden que el 80% son de origen genético. Quiere decir que hay un 20% que no lo son y que no requeriría diagnóstico genético. Muchas No gracias, tengo más doctora. preguntas en el chat. Los que están en la virtualidad desean alguna pregunta para la doctora. No, no, Blanca, ya preguntó la doctora, entonces no, Señor creo. Álvaro, qué Sí. pena, quisiera proponerles algo. Esto creo yo que apenas es el comienzo de un trabajo que podríamos hacer, ya sea con la clínica de oftalmología, con las diferentes instituciones, obviamente a nivel visual y ocular aquí en Cali,
y es que nos podríamos proponer incluso hacer un congreso de enfermedades huérfanas a nivel ocular para formarnos acerca del tema. Creería yo que llevamos 30 minutos, desconozco cuánto tiempo llevamos, sí, hablando solamente de enfermedades huérfanas, sería poco. Realmente, como les decía, es una deuda que tenemos con los pacientes y es algo en lo que nos queremos, nos debemos capacitar. Entonces, propongo que se pudiera hacer algo así. Doctor Ocampo, levantó nuevamente Sí, la mano. La sí, Universidad Adriana, Javeriana cada año hace un congreso de enfermedades huérfanas y se puede poner ahí, digamos, una sección sobre enfermedades huérfanas oculares. Y eso sería pues importante con la vinculación académica y la parte de genética de la Universidad Javeriana, que tiene genetistas muy buenos vinculados clínicamente también. Así es, cada año se da el Congreso de Enfermedades Huérfanas, en el que he tenido la oportunidad de participar, en algunos casos con, lógicamente, charlas que tienen que ver con enfermedades huérfanas, y qué bonito podría ser que siguiéramos trabajando, pues obviamente acerca de este tema, sobre todo lo que hay que hacer por los pacientes, sobre tratamientos, cómo reportarlos, qué más se puede hacer, agremiaciones. La invitación que nos hace el doctor Hugo Campo me parece increíblemente oportuna, pertinente y necesaria, precisamente por los pacientes de retinosis pigmentaria. ¿M? Pero si uno se va, hay muchísimas más enfermedades que vale la pena que tengamos en la mira y en la paleta para poder obviamente saber qué hacer con estos pacientes. Doctor Hugo Campo creo que tiene otra vez la manito levantada. Ah, no, Solange y el sí, doctor Hugo. no, sí, sí, yo quería comentarte algo, Adriana, y es que cuando te estaba escuchando, estaba pensando justamente algo que mencionaba Pilar, pero hacerlo en el Congreso Nacional de Oftalmología. Nosotros tendremos la posibilidad, que ya es una realidad de hecho, de hacer el Congreso Nacional e Internacional de Oftalmología del 2028 aquí en Cali. Y dentro de los temas que me encantaría tener y que quiero que lo hablemos como grupo, es hablar de enfermedades huérfanas oculares. Y estoy hablando de oftalmología y optometría como grupo de trabajo conjunto y hagamos un simposio grande en el Congreso Nacional de esa época. Entonces la idea es que nos empecemos a reunir con tiempo, porque yo ya estoy organizando diferentes grupos de trabajo con miras al Congreso del 2028. Entonces quisiera que incluyéramos este tema como un simposio grande bien organizado. Perfecto, doctor. Creo yo que esa es la mejor noticia que he podido recibir el día de hoy y apenas creo que son las 8 de la mañana, entonces el día pinta como que muy bien. Ahí Solange Mosquera, perdón. seguimos en contacto por el interno después. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor. Creo que Solange Mosquera tiene nuevamente la manita levantada. Sí, doctora. Sí, Solange. hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, eh, pues para nosotros desde la Secretaría de Salud sería muy importante poder también tener un espacio o dedicar, digamos, el Congreso del próximo año al tema visual. Nosotros arrancamos dándole ya, digamos, a cada uno de los congresos un apellido, por decirlo así. Este año lo hicimos sobre la gestante y el niño. El próximo año podemos tranquilamente preparar y poder coordinar para que tengamos un énfasis en todo lo que tiene que ver con la salud visual y en las diferentes patologías de salud visual y que tienen que ver con enfermedades huérfanas. Así que pues el espacio queda dispuesto, podemos trabajarlo para que el Congreso le demos ese enfoque en particular y sacar adelante el tema pues para ponerlo en la agenda de los profesionales, no solamente de Cali, sino de toda la región, porque siempre lo abrimos para que vengan personas no solamente desde Cali, sino desde otros departamentos y otros municipios. Así que pues quedo muy atenta y en el momento en que nos podamos reunir y podamos concertar, también doctor, pues está a disposición para que en esta oportunidad sean ustedes los profesionales de la visión los protagonistas del Congreso de Actualización y Nuevas Tecnologías y Avances en Enfermedades Huérfanas. ¿Sí? Allí también, digamos, cabrían todos los avances tecnológicos que haya en el momento y poner a la gente pues al día en Cali en los servicios de salud para que le den la importancia eh, tanto en el agendamiento de citas como, digamos, en la oportunidad para la atención de los pacientes. Les dije que este viernes pintaba muy bien.
No, excelente, muchas Solange, gracias. perfecto, qué bella, gracias. Muchas gracias, Solange, y Con a la todo gusto. Secretaría de Salud. Bueno, creo que no hay más preguntas de pronto en el chat, Blanca, y en el auditorio tampoco. Entonces daríamos pues por terminada esta charla y nuevamente muchas gracias a la doctora Adriana Sánchez por habernos acompañado en el día de hoy. Que Muchísimas tengan gracias a todos un feliz ustedes. día. Gracias, doctora. Gracias, Gracias. doctor.